El Sáhara Occidental es una región del norte de África situada en el extremo occidental del desierto del mismo nombre, a orillas del Océano Atlántico, y es uno de los 17 territorios no autónomos bajo supervisión del Comité Especial de Descolonización de la ONU. Fue introducido en la lista de los territorios no autónomos el 15 de diciembre de 1960 a través de la Resolución 1542 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, cuando todavía era una provincia española. La potencia administradora de derecho es España, y como tal, hasta que finalice el periodo de la descolonización, tiene las obligaciones recogidas en los artículos 73 y 74 de la Carta de Naciones Unidas. Esta posición ha sido ratificada por los órganos jurisdiccionales españoles, los cuales en alguna ocasión se han declarado competentes para conocer los delitos cometidos en el territorio, pero su proceso de descolonización fue interrumpido en 1976, cuando España abandonó el Sáhara Occidental en manos de Marruecos y Mauritania. Tras la llamada Marcha Verde, la invasión y posterior ocupación militar de la entonces provincia española del Sáhara por parte de Marruecos, y conforme a lo dispuesto en los Acuerdos de Madrid de 1975, no válido según el derecho internacional, el territorio del Sáhara Occidental quedó ocupado en su mayor parte por Marruecos, quien lo llama sus provincias meridionales, aunque la soberanía marroquí no es reconocida por las Naciones Unidas, y es rechazada por el Frente Polisario. El Frente Polisario es un movimiento de liberación saharaui que reclama su soberanía, el cual surgió de una organización nacionalista saharaui denominada Movimiento Nacional de Liberación, que fue fundado formalmente en 1973 con el objetivo de iniciar una lucha armada contra el Sáhara español. Este conflicto se prolongó hasta 1976, cuando España en cumplimiento de los acuerdos internacionales abandonó el territorio, el cual fue inmediatamente invadido por sus vecinos Marruecos y Mauritania. Aunque inmediatamente el Frente Polisario reclamó su independencia, creando la República Árabe Saharaui Democrática, que es reconocida hasta el momento por 84 países, entre los cuales se encuentra Mauritania, que desde 1984 reconoce a la República Árabe Saharaui. Aunque cabe destacar que de los 84 países 51 han congelado o cancelado su relación con ella. Pero no fue el caso de Marruecos, quien hasta el día de hoy sigue ocupando esas tierras y sometiendo a sus habitantes. Desde entonces se llevó a cabo un conflicto armado, entre Marruecos y el Frente Polisario, este último es quien administra la región al este que no pudo ser controlada por Marruecos, la cual es denominada Zona Libre, o Territorios Liberados, y el mismo duró algunos años hasta 1991, cuando la ONU intervino para que ambas partes firmen un alto al fuego con el fin de preparar la celebración de autodeterminación, donde la población saharaui podría decidir su futuro, aunque ese acto nunca se logró. Lo que llevó a que las hostilidades se reanuden, y esto sucedió en noviembre de 2020, después de que el Frente Polisario acusara a Marruecos de violar los términos del mismo a raíz del ataque llevado a cabo por fuerzas militares marroquíes en el puesto de Guerguerat, muy cerca de la frontera sur con Mauritania. Este conflicto no comenzó con la retirada de España del territorio ocupado, sino que venía de varios años antes, desde que Marruecos se independizó de Francia. Desde entonces el reclamo de esos territorios como parte del Gran Marruecos siempre fue prioridad, algo que produjo varios enfrentamientos. El 17 de junio de 1970, un brote nacionalista en el Aaiún, territorio por ese entonces ocupado por España, concluyó con 4 muertos y cientos de detenidos, entre los que se encontraba el líder del Movimiento de Liberación Saharaui, Mohamed Sidi Brahim Basir, de quien nunca más se supo, y hasta el día de hoy permanece desaparecido, hecho que dio origen al Frente Polisario. El 21 de agosto de 1975, Estados Unidos dio luz verde a un proyecto estratégico secreto de la CIA, financiado por Arabia Saudita, para arrebatar la provincia del Sáhara Occidental a España, siendo el Sáhara un territorio vital desde el punto geoestratégico,
rico en fosfatos, hierro, petróleo y gas, que Estados Unidos no quería dejar en manos de España. El 6 de octubre los servicios de inteligencia del ejército español informaron a Franco de los planes de Estados Unidos sobre el Sáhara Occidental y le pidieron que actuara en consecuencia, por lo que el 21 de octubre Juan Carlos, príncipe de España y heredero de Franco, se negó a aceptar la jefatura en España con carácter interino, pues buscaba poder total para poder actuar en el Sáhara Occidental. Algo que consiguió poco tiempo después. Con riesgo de una guerra entre España y Marruecos, Juan Carlos I pidió ayuda de Henry Kissinger, el secretario de Estado estadounidense, y este aceptó la mediación solicitada intercediendo ante el rey de Marruecos, Hassan II, firmando un pacto secreto por el que Juan Carlos se comprometía a entregar el Sáhara español a Marruecos a cambio del total apoyo político estadounidense a su gobierno como rey de España. Por su parte el conflicto entre Marruecos y Mauritania fue intenso, ya que ambos reclamaban la propiedad de la región. Marruecos afirmó que las potencias coloniales europeas robaron algunas de sus tierras durante el protectorado español y al independizarse las otorgaron a otros países. Posteriormente, Argelia, que también tiene fronteras con la región, intervino y cuestionó las demandas de Marruecos y luego apoyó la independencia de esa región. En octubre de 1963 estalló la Guerra de las Arenas entre Marruecos y Argelia iniciada por falta de acuerdo respecto a sus fronteras. Durante esta guerra Marruecos volvió a reclamar que algunas de las gobernaciones argelinas, especialmente la wilaya de Tinduf y Beschar le pertenecían, lo que provocó que tuviera una discusión con su vecino. El debate continuó durante mucho tiempo antes de que Naciones Unidas intercediera para llegar a una solución final. Y para 1975 se llegó a un acuerdo con la ayuda del Frente Polisario. Durante ese año las Naciones Unidas enviaron múltiples misiones, y también buscaron ayuda de la Corte Internacional de Justicia, reconociendo finalmente que el Sáhara Occidental tiene vínculos históricos con Marruecos y Mauritania, pero no de soberanía. Y que Argelia no tiene nada que ver con el tema, pero esto no es suficiente para probar la soberanía de ningún país sobre esas tierras en particular. Y también se reconoció que el colonialismo español barajó las cartas. Al final, se adoptó una decisión que otorgaba a los habitantes de la región el derecho a decidir por sí mismos. El 6 de noviembre de 1975, la Marcha Verde traspasó la frontera internacionalmente reconocida del Sáhara Occidental. En virtud de los Acuerdos de Madrid, se estableció una administración temporal tripartita constituida por España, Marruecos y Mauritania. Pero el 26 de febrero de 1976, España abandonó el territorio, tras lo cual el Frente Polisario, apoyado por Argelia, proclamó la República Árabe Saharaui Democrática y emprendió una guerra de liberación del territorio contra los otros dos países. En 1979, Mauritania, derrotada, firmó la paz con el Frente Polisario, renunciando a sus pretensiones en el territorio. Y al mismo tiempo Marruecos materializó la ocupación, durante la cual bombardeó a la población saharaui con napalm y fósforo blanco 51, lo que ocasionó la huida de muchos al exilio en el desierto. Actualmente, la ciudad de Tinduf junto con otras cuentan con más de 170.000 refugiados saharauis. Por fin en 1991, Marruecos y el Frente Polisario firmaron un alto al fuego auspiciado por la ONU donde se estableció el referendo en el Sáhara Occidental. Se publicó un informe donde se confirmaba que 2/3 del territorio, incluida la mayor parte de la costa atlántica, la única parte de la costa fuera del muro de arena en el extremo sur, además de la isla de Ras Nouadhibou, están gestionados por el gobierno marroquí que recibe el apoyo tácito de Francia y Estados Unidos, mientras que el tercio restante lo gestiona el Frente Polisario como República Saharaui. Desde entonces el Frente Polisario acusa a Marruecos de ir aplazando la convocatoria del referéndum mediante apelaciones,
para que la población no saharaui instalada por el gobierno marroquí en la zona durante los últimos años tenga derecho a voto. Mientras que Marruecos rechaza estas acusaciones y acusa a Argelia y el Polisario de aumentar la población con el aporte de saharauis argelinos. Para superar el estancamiento del proceso de paz, la ONU designó a James Baker como enviado personal del secretario general, y en 1997, Marruecos y el Frente Polisario firmaron los Acuerdos de Houston. En enero de 2000 se finalizó el proceso de identificación de votantes para el referéndum de autodeterminación, pero se presentaron 120.000 apelaciones y en lugar de tramitarlas de acuerdo con los procedimientos pactados por las dos partes, el secretario general de la ONU congeló el proceso y propuso un plan para la repartición del Sáhara entre Marruecos y el Frente Polisario, solución que fue aceptada por el Frente, pero rechazada por Marruecos. Por lo que James Baker propuso otro plan pero también fue rechazado por Marruecos alegando que no garantiza la participación de todos los saharauis en el referéndum, y propuso en su lugar conceder al Sáhara Occidental una amplia autonomía bajo su soberanía, algo que obviamente fue rechazado por el Frente Polisario. Baker renunció a su puesto en las Naciones Unidas en 2004 y manifestó no creer que haya solución. Actualmente, el territorio del Sáhara Occidental se halla dividido por un muro de más de 2.000 kilómetros que separa de norte a sur el llamado Sáhara marroquí que Marruecos considera bajo su soberanía, de la zona al este del muro denominada por el Polisario Territorios Liberados. El 21 de octubre de 2020, el Frente Polisario bloqueó la carretera entre Guergerat y Nouadhibou, capital económica de Mauritania, reclamando la convocatoria del referendo pendiente desde 1991, por lo que el 13 de noviembre, el ejército de Marruecos ingresó en la zona desmilitarizada para expulsar a los civiles saharauis que mantenían cortada la ruta. Ambas fuerzas intercambiaron disparos en el sur de la región, aunque no se registró ningún herido, y el 14 de noviembre Marruecos dio por restablecido el tráfico de mercancías por carretera. Este fue el primer enfrentamiento directo desde la firma del alto al fuego de 1991. Por lo sucedido, el Frente Polisario decretó el estado de guerra y anunció ataques a lo largo del muro marroquí. Al día siguiente atacaron la localidad de Mabes, y a lo largo de los siguientes meses se produjeron enfrentamientos contra posiciones marroquíes. Los datos de heridos o muertos en estos enfrentamientos no fueron comunicados por ninguno de los contendientes. Esta situación provocó nuevas declaraciones en el ámbito diplomático internacional dentro del complejo e irresuelto conflicto del Sáhara Occidental, como las de la Unión Europea, Mauritania o las Naciones Unidas, como así también el apoyo del presidente de los Estados Unidos Donald Trump el 10 de diciembre de 2020. Al reconocimiento de la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. El estatus legal del territorio y la cuestión de la soberanía están por resolverse. El territorio se encuentra en su gran mayoría bajo el control de Marruecos, pero el Frente Polisario, que constituyó en 1976 la República Árabe Saharaui Democrática, lo disputa. Desde entonces los dos bandos se han enfrentado militar y diplomáticamente en varias ocasiones y con diversos grados de intensidad. Por su parte, la ONU nunca ha reconocido los acuerdos de Madrid por lo que solo reconoce como potencia administradora a España. Así, España debería cumplir con las obligaciones previstas en la Carta de las Naciones Unidas para las potencias administradoras de territorios no autónomos. Si te gustan estas historias, me ayudarías mucho recomendándoselas a tus amigos, suscribiéndote al canal, y dándole me gusta al video. Muchas gracias.